1 y de la NIC 8. Y adicional lo que es también el laboratorio número 2 para que lo puedan trabajar y entregar. Lick, disculpe, no se escucha bien. ¿Ahí me escuchan mejor? No, Lick, se escucha muy bajito. De ingreso y saldo. Es que Lick anda ahí con un problema técnico, hombre. Pero sí, yo creo que lo que lo arregla, si no, pues al final le vamos a dar la información. Vamos a empezar, solo vamos a ver aquí. Ok. Muy bien. Bueno, el día jueves vimos un poquito del tema, avanzamos un poquito del tema de los cambios contables. Hoy vamos a tratar de finalizar la parte teórica porque ya el licenciado les mandó el material, les mandó la teoría, ya les mandó la NIC. Básicamente ya tenemos los ejercicios que vamos a empezar a trabajar el jueves y viernes. Todavía nos daría tiempo para el día 19 de agosto, el martes, si no estoy mal, de pues terminar bien ese tema, entonces estaríamos listos para el examen, tenemos el tiempo para poderlo hacer. Ok, entonces vamos a hablar un poquito nuevamente de este tema de cambios contables, un tema pues que abordamos el día jueves. Entonces estas primeras diapositivas las voy a pasar un poquito rápida porque solo va a ser a forma de retroalimentar un poco el tema. Todo parte de una política contable. Recordemos que las políticas son principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos que la administración ha adoptado para presentar información financiera. Entonces, al momento en que la administración decide realizar algún tipo de cambio en estos principios, en estas bases, estamos ante un tema de cambio en política. ¿Por qué vamos a hacer estos cambios? Se recuerdan que yo les decía porque una NIF o una norma contable lo pide, o bien, bueno, la selección, perdón, aquí estamos hablando primero de la selección y aplicación de políticas. Las normas contables normalmente nos dan opciones para aplicar cierto tipo de política. Entonces la NIF nos dice, o la norma contable nos dice claramente, mire, para estas transacciones tiene ese tipo de políticas. Por ejemplo, para las depreciaciones, usted puede tomar una política de vida útil o una política de unidades producidas, dependiendo de lo que usted tenga en su negocio. También, este tipo de políticas lo que hace es que las normas nos llevan a tener una mejor información financiera, con información fiable, con transacciones que pues la norma ha establecido y teóricamente nos lleva a una mejor presentación. Entonces, de esa forma es que hacen la selección de políticas contables. Veamos el caso, por ejemplo, de inventarios que yo puedo tener, ya sea financieramente PEPS o promedio ponderado, pero que contablemente, financieramente, esa es la opción que me da la norma. Entonces me da a escoger para yo tener una mejor presentación de información financiera. Entonces, de esa forma es que se hace la selección de políticas contables. Hablábamos ese día que habían, o existen más bien dicho, en la NIC 8 y en la NIF para la PYME sección 10, existen 3 tipos de normativa o de cambio. La primera es cambios en políticas contables, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Que es lo que vimos en el primer caso. La segunda es cambios en estimaciones y errores, que también son considerados cambios contables porque tienen cierto efecto. El punto está que este tipo de cambios ocurren por situaciones del negocio, ocurren por situaciones de
decisiones propiamente administrativas que llevan a una mejor presentación de la información financiera. Muchas veces ocurren porque pues las normas contables lo requieren por algún asunto específico, y eso es lo que vamos a ir analizando en cierta forma, el origen y el por qué ocurren estos cambios. No debería de pasar, pero en el mundo de los negocios cualquier cosa puede ocurrir, y por eso es de que estas dos normas, la NIC 8 y la NIF para las pymes sección 10, hablan de esta información o hablan de estas situaciones que ocurren algunas veces en el tema de la información financiera. ¿Se recuerdan que les hablé de la uniformidad de la aplicación de una política contable? Pues este principio nos habla de que si yo adopto un modelo contable para la presentación de la información financiera, pues va a ser así siempre. No debería de haber cambios. Sin embargo, si ocurre un cambio, como ustedes pueden observar ahí en la presentación, si ocurre un cambio, este cambio tiene que parecer que no ocurrió. Pareciera que en la parte retroactiva y en la parte prospectiva, pues no va a ocurrir nada. Obviamente, si hay un cambio, el cambio en el año del cambio, cuando ocurre ese cambio, pues va a haber un efecto, pero la uniformidad es, bueno, no pasa, tengo que reflejar que la información financiera, pues no pasó nada. Y aquí es donde viene lo difícil de la parte contable, cómo llegar a esos escenarios de demostrar que yo apliqué este principio de uniformidad, y es que vamos a ver el por qué lo tengo que aplicar, ¿verdad? No puedo venir y decir, bueno, voy a hacer el cambio aquí en este año y de aquí para adelante, no, o sea, tengo que ver en los efectos hacia atrás cómo lo puedo reflejar. ¿Y por qué? Porque claramente voy a tener auditorías, voy a tener revisiones contables, entonces ahí es donde yo tengo que aplicar este principio de uniformidad, y ahí es donde vamos a ver cómo afecta esto. Bueno, ¿qué es un cambio en política? Lo decíamos el día jueves. Un cambio en política contable es un cambio en los principios contables, o sea, estoy cambiando de un principio de contabilidad por otro que afecta significativamente la presentación de la situación financiera y también los resultados de la operación de un periodo contable. Significa que un cambio me afecta no solo la posición financiera de la entidad, sino también afecta en cierta forma la utilidad del periodo, me va a afectar en ese sentido porque puedo tener utilidad o pérdida derivado de ese cambio, y eso me hace tomar otro tipo de decisiones. Una de las cosas que requiere mucho la norma es la divulgación de los cambios. La, la administración está obligada a hacer una divulgación denotando el por qué hizo el cambio, el efecto de ese cambio y cómo se ve reflejado ese efecto en los estados financieros. Entonces, la norma me obliga a hacer esta divulgación. Se recuerdan que pues acabamos de ver el tema de notas a los estados financieros, pues nosotros en este caso vamos a hacer notas muy específicas explicando por qué se da este cambio, por qué ocurre, cómo afecta financieramente y el impacto que esto tiene en la utilidad producto de la aplicación del cambio. Entonces, eso es lo que me obliga a la norma. Entonces, yo tengo que divulgarle al usuario por qué ocurre el cambio, qué afectó, cómo afectó y pues materializarlo en números para que sea más visual el efecto de esos cambios. Entonces, hablábamos de, aquí sí, ya hablábamos por qué se dan esos cambios. Bueno, la entidad va a cambiar la política, una política solamente si es requerido por una NIF o si la administración voluntariamente decide hacer ese cambio. Entonces, ahí es donde yo ya tengo la base del por qué ocurre esto, ¿verdad? Una norma me lo puede requerir directamente o bien la administración decide hacer ese cambio voluntariamente. ¿Con qué finalidad? Pues la finalidad es de que va a presentar de mejor forma la información financiera. Entonces, esa es la razón del por qué voy a hacer el cambio. Obviamente, la administración tiene que tener un sustento, un análisis, un estudio del por qué está haciendo ese cambio contable en la información financiera. ¿Qué no va a constituir un cambio? Bueno, teóricamente, lo que no va a constituir un cambio, porque sí les he de decir que la lectura de la NIC es un tanto, digamos, no confusa, sino que tiene mucho tecnicismo,
La persona que lo redactó ya lo ve desde el lado punto, ya lo redacta desde el punto de vista práctico, ya lo ha vivido. Y nosotros, digamos, si no hemos tenido una experiencia, en cambio, pues vamos a entender ciertos términos un poco confusos, ¿verdad? Porque tiene mucha terminología que es bien técnica, pero vamos a ver teóricamente qué es lo que dice la norma que no constituye un cambio. Primero, pues aquellas transacciones que han ocurrido, pero que difieren sustancialmente de otras transacciones. O sea, ahí cómo voy a explicarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una transacción que estoy corrigiendo un error, por ejemplo, eso no es un cambio en política en este caso. O pueden haber transacciones que por su naturaleza no son considerados cambios contables. Por ejemplo, que yo esté haciendo una revaluación de activos, que es lo que les hablaba, eso no es un cambio contable, es un producto de una decisión administrativa, pero que pareciera o puede llevarme a pensar que es un cambio contable, pero no lo es. Otro tipo de situaciones, aquí habla que de transacciones que han ocurrido anteriormente que carecieron de materialidad. Cuando dice que carecieron de materialidad es que yo hice tal vez un ajuste a alguna transacción, pero que su efecto fue tan poco, o sea, no me afecta sustancialmente la información financiera. O sea, de 1,000 quetzales yo hice una corrección de 100. Entonces, esos 100 no me afectan materialmente los 1,000, ¿verdad? O sea, estamos hablando aquí ya de volumen. Entonces, voy a tener cierto tipo de transacciones que no son cambios, sino que son producto del giro de la empresa. Lo vamos a ver muy claro, obviamente, cuando veamos los ejemplos. Los ejemplos nos van a dar ya la idea práctica de cómo es que ocurre un cambio contable. Teóricamente, pues, la norma habla de este tipo de situaciones. Cuando por primera vez se aplica una política, también tengo que tener cuidado con la revaluación de activos, que es lo que les decía, que yo le estoy dando un nuevo valor al activo y eso no se considera un cambio contable, sino que obviamente estoy tomando la decisión de agregarle un nuevo valor al activo. O también los activos intangibles, que tampoco pues son considerados cambios contables. ¿Por qué? Porque el cambio en tecnología, principalmente en activos intangibles, estoy hablando de hardware, software, garantías que pueden en cierta forma tener una modificación, pero eso no significa que tengan un cambio. Por ejemplo, en un hardware o en un software, más bien dicho, yo tengo pues un sistema y puede tener una actualización. Eso lo vemos muy comúnmente en los teléfonos Android, en nuestros teléfonos actuales, en Apple y todos esos que tienen actualizaciones del sistema. Eso no es un cambio contable, o sea, de costo no me va a tener nada, pues porque lo que está haciendo ahí es mejorando la presentación, la velocidad, pero no significa que es un cambio contablemente que yo tengo que percibirlo de esa forma, solo se está haciendo una actualización. Entonces, la norma aquí es bien clara, ¿verdad? Si es una revaluación de activos, o sea, le estoy dando nuevo valor al activo, no es un cambio contable. Si hay una mejora en los activos intangibles o algún cambio, pero que derive, digamos, a una mejora tecnológica, tampoco es un cambio contable. Un cambio contable ocurre cuando yo estoy cambiando un método, cuando yo estoy cambiando la forma de evaluar o la forma de presentar la información financiera. Ahí sí ocurre un cambio contable. Entonces, se recordarán que el día jueves platicamos que un cambio en política contable tenía 3 efectos: el retroactivo, el acumulado y el prospectivo. Nosotros lo vimos en la línea del tiempo. Dijimos, bueno, si yo tengo un activo que lo adquirí para una vida útil de 5 años, en el año 1 y en el año 2, yo lo voy a depreciar a cierto método, pero en el año 3 me doy cuenta que ese método de depreciación no me lleva a la realidad financiera la depreciación del activo, entonces voy a cambiar el método. Entonces yo hago un estudio, hago el cambio, pero aquí la norma sí me va a analizar que va a pasar los años que ya pasaron, qué va a pasar ahorita que estoy haciendo el cambio y qué va a pasar a futuro. Entonces aquí es donde yo tengo el efecto retroactivo, acumulado y prospectivo. Como les repito, teóricamente yo los tengo que saber
teóricamente la norma nos menciona, pero en la práctica lo vamos a ver en los ejercicios, cómo es que me afecta esto de lo retroactivo, de lo acumulado y lo prospectivo. O sea, ahorita es teórico. Cuando veamos los ejercicios, van a entender de mejor forma la aplicación de estos tres efectos. ¿Qué es la aplicación retroactiva? Bueno, es básicamente llevar este principio de uniformidad a la práctica. El principio de uniformidad me dice, bueno, voy a ajustar los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio para el periodo anterior más antiguo que se presente. O sea, si yo estoy haciendo el cambio en el año 3, tengo que llevar el efecto retroactivamente al año 2 y al año 1, desde la fecha de adquisición del activo. Porque claramente lo que estoy haciendo ahorita sí tiene un efecto hacia atrás, entonces tengo que hacer ese cambio, que yo voy a aplicar ese cambio como si no hubiese ocurrido. Entonces, eso es lo que me dice teóricamente, ¿verdad? Pareciera que me dirán ustedes, pero ¿por qué lo tengo que aplicar? Y lo puedo dejar solo en el año del cambio y ahí se acabó. No, lo que pasa es que sí tengo que hacer un análisis en los años anteriores, porque me cambia la utilidad. Ese cambio hace que los años anteriores se vean afectados y obviamente no lo puedo dejar solo en el año del cambio hacia adelante porque es fase de información financiera y ese es el problema con esta aplicación. La norma me pide que si yo hago esta aplicación retroactiva, pues haga una revelación, haga una nota, haga una divulgación, revele cómo me afectó ese cambio, cómo lo estoy presentando, dónde me afectó y cómo quedan los estados financieros producto de este cambio, ¿verdad? Entonces, se entiende teóricamente que yo voy a hacer este cambio en este año y voy a regresar los 2 años de adquisición. El problema es que si la aplicación retroactiva, pues, tiene una impracticabilidad, yo voy a tener una limitación en esta aplicación. Entonces, yo les ponía el ejemplo el día jueves de que, por ejemplo, yo estoy haciendo un cambio ahorita en un método de inventario, por ejemplo, en un método de inventario. Pero yo toda la vida, desde que aperturé mi negocio, lo hice bajo un método y ahorita estoy diciendo hacer un cambio. Entonces, ¿qué está pasando o qué va a pasar ahí? Que ahí la aplicación retroactiva debería de ser desde el inicio del negocio y si el negocio empezó hace 10 años, teóricamente yo tendría que llevar el efecto del cambio retroactivo esos 10 años hacia atrás, teóricamente. Pero también creo que es comprensible que en cierta forma van a haber situaciones que me van a impedir hacer o llevar a cabo esa aplicación retroactiva y aquí es donde yo empiezo a tener la impracticabilidad. La norma, en cierta forma, me dice, si yo soy consciente de que voy a tener cierta limitación, pues tengo que revelar las causas de esa limitación, el por qué no puedo llevar retroactivamente al año o al periodo más antiguo esa aplicación. O sea, yo lo tengo que explicar. Y pueden haber muchas razones, yo se los decía, puede haber razones de que no tengo toda la información, tuve cambio de contador, mis archivos no están en orden, etcétera. O sea, puede haber muchas situaciones que pues hace de cierta forma entendible que no puedo, perdón, que no pude aplicar de forma retroactiva al 100% esta aplicación, pero tengo que revelarlo. Yo les ponía de ejemplo que cuando se aplica el aspecto retroactivo, lo aconsejable para evitar, digamos, conflictos con la base fiscal, con la parte de SAT, es llevar al periodo de 4 años, ¿no? Para evitar la prescripción. Eso es lo aconsejable y eso, digamos que en la práctica, pues, es viable, es entendible. No estamos haciendo nada fuera de la norma y, pues, en la práctica es, digamos, lo que podemos nosotros aplicar, porque si la empresa inició hace 20 años y tengo que aplicar un efecto retroactivo de 20 años, o sea, eso también me lleva un costo.
Y recuérdense que al final esa aplicación retroactiva hasta me puede cambiar los resultados de los ejercicios. Yo tengo que pensar también cómo me va a afectar, no solo financieramente, sino también fiscalmente, porque yo ya presenté declaraciones de esos ejercicios, entonces yo tengo que analizar todos esos aspectos. Entonces, ahí es donde yo tengo que hacer un análisis de la aplicación retroactiva. Digámoslo que ilustrativamente, ¿cómo es que me afecta el cambio en política contable? Lo vamos a ver en las utilidades retenidas. Por ejemplo, en el año 1 o en el año del cambio, yo iniciaba, por ejemplo, con una utilidad de 1,600. Pero acá tuve el efecto de un cambio de años anteriores. O sea, el efecto del cambio generó un aumento en la utilidad de 120. Aquí es donde yo me doy cuenta que ese incremento en la utilidad no fue producto del giro de la empresa, sino que fue producto de que yo efectué un cambio por X o Y motivo de un cambio en política y eso me genera un aumento de utilidad. Entonces el efecto se ve, obviamente, en ese año que me hace incrementar los 1,600 a 1,720. Todavía en ese año tuve una utilidad neta de 108 y por lo tanto llegó una utilidad retenida para el siguiente año. Entonces ya no tengo efectos anteriores porque eso ocurre en el año 1, pero en el año 2 ya el efecto va inmerso en esos datos. Perdone, no se le escucha. Cuando yo tengo, no sé si vamos a preguntas. Perdone, no se le escuchó nada, todo se le escuchaba entrecortado. Sí, Lee, casi no se le Híjole, ¿y entendió. desde dónde? Aquí no se le escuchó. No me diga que desde el principio de la clase, porque ya no repito. Desde esta diapositiva, Lick, ¿Desde dónde? No, hombre, ¿Qué manda? ahorita es nada más como esta unos 2 minutos. diapositiva, Lick. Pero ahorita ya se escucha mejor, pero era por lado. Como unos 2 segundos. Esta. Solo esta diapositiva, solo de esta No me diapositiva. Juan. asusten pues porque ustedes también exageran. Me van a creer que repita todo. Sí, saber, yo creo que el internet hoy se fue ustedes la vez que fue clase anterior que se nos fue la luz también 10 minutos conecta que estás pues bueno, me escucha bien, ¿verdad? Porque fue un internet que yo tuve cerca. Sigue igual, Lick, no se escucha. Rápido. Sigue igual. Tenemos un saldo de Lick, no se escucha. efecto de un cambio. Se le sigue entrecortando. ¿No se escucha? ¿No se escucha? No, no se escucha. Va, permítame. Voy a hacer, denme un segundo. ¿Y ahora cómo me escuchan? Bien, un poco mejor. Ahora ustedes los escucho entrecortados. Sí me escuchan mejor, ¿verdad? Va. Vamos a seguir. Entonces, les decía que para ver ilustrativamente el efecto de este cambio o qué produce este cambio, veamos en el año 1 y año 2 cuándo ocurre un cambio. En utilidades retenidas, principalmente vamos a tener un saldo inicial, en este caso de 1,600. Se puede observar que hay un incremento en la utilidad producto de un cambio contable de 120.
¿Por qué? Lo que generó el cambio contable en este caso particular fue una utilidad. Eso hace incrementar las utilidades retenidas. Entonces, en el año del cambio, que ocurre ese efecto, lo que hace es que me incrementa la utilidad y en el año 2 ya no tengo un efecto de incremento de cambio contable porque ya viene del año anterior, pero el efecto, este es el efecto prospectivo, o sea, el efecto del cambio ya va inmerso en ese ejercicio contable. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, pues, hubo un incremento en la utilidad y eso me hace denotar, pues, que tengo que pagar más impuestos, tengo que pagar dividendos, pero si pasara, quiere decir de que, pues, bajan mis impuestos, pero tampoco pago utilidades, o bajan los impuestos o bajan las utilidades, porque, pues, puede hacer que tenga una pérdida, pero igual tengo que pagar impuestos sobre eso. Pero se ve el efecto. Entonces, visualmente sí tiene un efecto y si ustedes se dan cuenta, y dice claramente que el efecto es producto de un cambio, no es producto del giro normal de la entidad. Y eso es lo que hace llamar la atención al auditor o al contador o a la persona que está revisando la información financiera y ahí es donde yo tengo que saber por qué ocurre ese cambio, ¿verdad? ¿Sí se escucha mejor ahora? Sí, Licenciado, ¿se escucha bien? Sigamos, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando aplico estos cambios? Pues miren, claramente, si es una aplicación por primera vez de una NIF, o el cambio me lo requirió una norma, pues tengo que revelar que es porque estoy aplicando por primera vez una NIF. Si es por disposición transitoria de una NIF, ¿a qué se refiere una disposición transitoria? Cuando hablamos de transitorio, quiere decir de que una norma tiene una temporalidad. Por ejemplo, una norma va a estar vigente solo 3 años. Ejemplo, ¿va? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el año 2013, 14 y 15 tuvimos una disposición transitoria de la base de la tasa impositiva del impuesto sobre la renta, principalmente sobre utilidades, sobre actividades, ¿cómo se llama ese régimen? Sobre régimen de Lucrativa. actividades lucrativas. Va, ¿qué pasó? En el año 2013 nosotros estábamos pagando o se venía pagando el 31%. Entonces, para que el efecto no se sintiera, una disposición transitoria. En el año 2013 se pagaba el impuesto al 31%. En el año 2014 se pagó el impuesto a un 28%. Y en el año 2015 se pagó el impuesto a un 25%. Y es el que tenemos vigente, al 25%. Pero ese decremento de tasa impositiva fue transitorio. Y ahí es donde hablo del ejemplo de la transición. O sea, es una temporalidad. Entonces, en una norma puede ocurrir, contable o fiscal, puede existir la transición. O sea, solo para en lo que se resuelve, digamos, o se ve el efecto, la norma va a tener una vigencia de 3 años. Entonces, 3, 4 años, 5 años, va a depender de lo que se está haciendo. A eso se refiere las disposiciones transitorias. Un cambio voluntario, que es lo que hemos observado y es el ejemplo más recurrente. Divulgar también el efecto retroactivo y en la forma en que fue practicable. Y también, pues, la impracticabilidad que pudo haber tenido el efecto retroactivo en algún momento dado. Esa es la información que me pide revelar principalmente en estos casos la norma cuando hay un cambio en política contable. Como les repito, hasta la parte teórica, ustedes tienen que ir remarcando lo más importante, lo que van entendiendo, por eso les dejamos eh, el resumen para la NIC 8, para que la lean y vayan haciendo su resumen. Es un resumen de 5 páginas a mano, en el que usted tiene que leer y pues ahí lo más importante, ¿verdad? Yo entendí el cambio de política esto, cambio en estimación esto y cambio en errores esto. Y ahí lo va poniendo. Bueno. ¿Alguna duda, pregunta antes de entrar con un cambio en estimación contable? ¿O vamos bien hasta el momento? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Muy bien, va. Sigamos entonces.
¿Qué pasa con el cambio en estimaciones? Bueno, este tiene un sentido muy diferente porque partiendo desde la definición no es la misma, vean lo que dice la definición. Dice que el cambio en estimación es un ajuste al importe en libros. El importe en libros, como ustedes se recordarán, no es más que el costo de adquisición menos la depreciación o amortización, gasto que yo voy afectando al costo histórico. Y ahí, al hacer esa resta, me da el importe en libros. En otras palabras, el importe en libros es el costo de adquisición menos la depreciación o amortización acumulada. El valor actual en libros del activo. Eso es el importe en libros. Entonces dice el cambio en una estimación que es un ajuste a ese valor. Lo que me está dando a entender entonces que aquí, cuando estoy hablando de un cambio en estimación, no hay un efecto retroactivo, porque estoy ajustando el valor actual del activo. Entonces aquí no hay un efecto retroactivo. Aquí lo que pasa en el año del cambio y de ahí lo que va a ocurrir para adelante. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre como resultado de que las incertidumbres en el mundo de los negocios muchas veces no pueden ser medidas con precisión, sino solo estimadas. Vamos a recordar que hay cuentas de incertidumbre en los estados financieros, o sea, una estimación, una provisión, una reserva es algo que yo puedo estimar porque claramente yo puedo llegar a determinar un cálculo. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, una estimación en incobrabilidad o en obsolescencias, yo las puedo estimar. Y aquí hay que tener cuidado que cuando yo estoy haciendo un análisis financiero de ese tipo de partidas de incertidumbre, no necesariamente tengo que apegarme a la base fiscal, porque la base fiscal me da límites. Entonces, cuando yo tengo límites, efectivamente, pues tengo que cumplir con un límite de deducibilidad de impuesto. Pero financieramente eso no existe en la parte financiera. O sea, yo en la parte financiera hago un cálculo, hago una estimación, porque eso es lo que puede ocurrir en un futuro y yo lo que tengo que tener es una salvaguarda para esas eventualidades. Por eso dice acá, se produce tras una evaluación de la situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas a los activos y pasivos. O sea, estoy esperando que producto de este cambio, yo espero un beneficio futuro y entonces yo hago ese análisis y hago ese cambio. Los cambios en las estimaciones son resultados de nueva información o nuevos acontecimientos. En consecuencia, no es corrección de un error. Entonces hay que tener cuidado que la corrección de un error, ya lo vamos a ver más adelante, sí se deviene por ciertas situaciones. El cambio en estimación no. El cambio en estimación estoy llevando nueva información a la información financiera. Vamos a ver dónde se aplican y aquí es donde vamos a entender un poquito el cambio en estimación contable. Primero, ¿dónde pueden haber estimaciones? Pues en cuentas de incertidumbres. ¿Cuáles son esas cuentas? Normalmente puede ser una cuenta por cobrar. Usted no sabe en qué momento el cliente le va a pagar y cuándo no le va a pagar. Entonces ahí tiene que estimar usted esa posibilidad de que el cliente le pague. Si el cliente le paga y usted tiene una estimación, pues no va a pasar nada. Solo usted tuvo una previsión de que pudo haber ocurrido esa encobranza en algún momento. ¿Qué puede ocurrir y qué ocurre normalmente? Entonces ahí es donde se da esa aplicación de la cobranza, pero ojo, esa cobranza está limitada en la base fiscal a un 3%, porque eso es lo que el Estado de Guatemala le permite a usted deducir como gasto para que usted pague impuesto. Eso no significa que yo tengo que aplicar el 3% a todos, ¿no? O sea, según mi giro de negocio, yo tengo que hacer un análisis de antigüedad de saldos y pues armar mi propia estimación con base a ese estudio. Entonces ahí es donde yo tengo que estar muy claro con este tipo de estimaciones. La obsolescencia de inventarios. ¿Cuándo se vuelve un inventario obsoleto? Cuando tiene menor rotación de inventario, cuando su rotación de inventario disminuye.
¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay un cambio en tecnología, cuando hay un cambio de mercado drástico, cuando las preferencias del mercado cambian. Ahí es donde ocurre este tipo de situaciones. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que la mayoría de estudiantes, si no es que todos, ya cuando crecieron, ya crecieron con la tecnología del celular. Si mucho, creo que tal vez conocieron el BlackBerry por ahí, pero pónganle, como nosotros que vimos todos esos cambios, por ejemplo, tener en nuestros tiempos, allá en los años 2000, un celular de esos Nokia indestructibles que sonaban con la melodía de Beethoven o de Mozart, era lo mejor que podíamos tener en esos tiempos. Pero ¿qué teníamos nosotros en nuestras manos? El poder de comunicarnos únicamente. No había mensajes de texto. Los mensajes de texto evolucionaron después a través de los beeper, que otra novedad en esos tiempos, ustedes, 2003, 2004, por ahí. Cuando usted cargaba un beeper, ¿qué le caía ahí un mensaje? Éramos felices cuando sonaba el beeper, ¿verdad? Y, ay, me están diciendo que me apure a llegar a la oficina. ¿Pero por qué? Se lo mandaron por beeper, ¿va? Entonces, era la forma de comunicarse. Ahora, eso ya es obsoleto en estos momentos, porque ahora, ¿qué tenemos? Una tecnología que no solo está cambiando, sino que ahora ya llega la inteligencia artificial y eso hace, pues, un poquito más complicado también manejar la información, porque la información puede ser manipulable de mejor y mayor riesgo en este momento. Entonces, si se dan cuenta, la obsolescencia de inventario ocurre cuando el aparato funciona, pero ya no es vigente en ese momento. ¿Por qué? Porque hay una nueva tecnología. Lo estamos viendo igual forma en los vehículos. Los vehículos ahora, imagínense los años 90, años 80, empezaba el tema de los vehículos con ciertas funciones eléctricas, que los vidrios eran eléctricos, que los radios eran de otro tipo. Ahora ya la tecnología es tal que hablamos de Bluetooth, hablamos de sincronización de celular con el vehículo, hablamos de pantallas digitales, que esa tecnología ya va siendo necesaria para los vehículos modernos. No digamos de los vehículos eléctricos, que ahora eso es lo que está haciendo en el mercado. Entonces, todo eso está haciendo obsoleto otro tipo de vehículos, ¿no? Y ahí es donde vemos el tema de la obsolescencia de inventarios. El valor razonable no es más, en activos y pasivos, no es más que comparar un valor de un activo, de su importe en libros, o sea, su valor de libros con el valor de mercado. Ese es el valor razonable. Esa comparación se hace muchas veces porque usted quiere venderlo, quiere invertirle al activo. Entonces usted hace una comparación con el valor de mercado de ese mismo activo para poder tener un parámetro de medición. Y ahí es donde usted tiene alguna diferencia con el valor de mercado. Pero claramente eso es una estimación. La vida útil de las pautas de consumos de beneficios económicos futuros incorporados en los activos depreciables. Aquí estamos hablando de que yo puedo tener un activo, pero le voy a cambiar el tiempo de depreciación en vida útil. Recordemos que todos los activos tienen una vida útil. Estamos muy acostumbrados a verlo por tema de porcentaje. O sea, yo digo un 20%, sé que son 5 años, pero no necesariamente yo voy a depreciar un activo a 5 años, lo puedo depreciar a más tiempo, dependiendo del activo, ¿verdad? Dependiendo qué tipo de activo sea. Entonces, ¿qué es lo que voy a cambiar yo en una estimación en muchos casos en depreciaciones? El tiempo. Si ustedes se recuerdan en el cambio en política contable, estoy cambiando de un principio por otro. O sea, ahí estoy diciendo voy a cambiar del método de línea recta a unidades producidas. Aquí no. Aquí estoy cambiando el tiempo de depreciación. Entonces yo puedo tener vida útil o línea recta, pero no voy a cambiar el método, sino que voy a alargar o acortar la temporalidad. Entonces, cuando estoy hablando de vida útil, estoy diciendo, bueno, voy a depreciar un activo a 5 años,
Luego me doy cuenta por nueva información que ese activo yo lo puedo seguir depreciando, entonces cambio el tiempo. Ya no lo voy a depreciar a 5, lo voy a depreciar a 8. Entonces le estoy cambiando el tiempo. Entonces aquí estoy viendo temporalidad, no estoy cambiando método de depreciación. No sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta antes de entrar a obligaciones y garantías. Pregunta. Vamos claros, ¿va? Bueno. ¿Qué pasa con las garantías? Las obligaciones por garantías concedidas, dice aquí la teoría. Una garantía se entiende muy claramente que es un documento en el que yo garantizo cierta funcionalidad a un cierto tiempo. Hablemoslo desde el lado de las patentes, ¿verdad? Yo puedo tener una patente. ¿Qué es una patente? Yo, por ejemplo, tengo un negocio, por ejemplo, voy a poner el apellido de don Vinicio Mulul, por ejemplo, ahí lo estoy viendo ahorita aquí en la pantalla, ¿va? Entonces, viene el señor Mulul y descubre, por ejemplo, una bombilla que da luz a 80 watts, y viene él y la patenta, ¿va? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad se patenta un descubrimiento? Para que si se lo copian, usted pueda reclamar derechos, ¿verdad? Estas son las garantías. Entonces, ¿qué pasa con esas patentes? Que digamos a los 2 años que el señor Mulul había descubierto la bombilla de 80 watts, sale al mercado la luz LED. Menor consumo de energía, mayor alcance de alumbraje, más económica. Entonces, ¿qué pasa con la patente que tiene el señor Murrell? Se vuelve obsoleta, porque sale un nuevo al mercado, una nueva mercadería, una nueva lámpara que es más eficiente, cubre mejor necesidad y es económica. Entonces, ahí la garantía se vuelve obsoleta, ¿verdad? Y vamos a ver ciertos ejemplos de esas obligaciones de garantías conocidas también como patentes o algún otro tipo de garantías que podemos ir observando que en el tiempo se vuelven obsoletas, o sea, ya no son funcionales, ya no son necesarias inclusive hasta tenerlas. ¿Por qué? Porque hay algo mejor en el mercado. Y eso, miren, ocurre a cada rato, o sea, nosotros pudimos haber descubierto algún tema, algún producto, pero alguien sale por ahí y pues, lo mejora, lo copia, no sé, como ustedes quieran, pero lo copia con otro nombre y ya no podemos nosotros reclamar derechos de autor o ese tipo de situaciones. Entonces, eso es lo que ocurre ahí con las garantías. Por ejemplo, una fórmula patentada que ya tiene tiempo de que sigue vigente es la fórmula de la Coca-Cola. Imagínense, esa fórmula no la han podido superar, no es obsoleta. Y si yo les contara cómo custodian esa fórmula, solo 2 personas la saben. Y esas 2 personas tienen como política no estar juntas, no viajar juntas, no reunirse. O sea, tienen muchas restricciones porque es la fórmula, pues, y no, yo me imagino que eso de estar en alguna caja fuerte en el, en algún continente asiático, no sé, algo lejos, donde ustedes ni yo no lo imaginamos porque es algo muy resguardado, muy secreto. ¿Me explico? No sé si hay alguna duda o pregunta. No, claro. Todo claro, Nico. Bueno, ¿qué efecto tiene? Gracias. ¿Qué efecto tiene la estimación contable? Se los decía, este no tiene un efecto retroactivo, porque lean la definición del el concepto inicial que da esta estimación contable. Es un ajuste al importe en libros. Por lo tanto, cuando yo hago un ajuste al importe en libros, no me interesa o contablemente no afecta lo que haya pasado años anteriores. Se lo ponía claro usted en el ejemplo de la patente. Yo compré una patente o puse una patente hace 2 años, se vuelve obsoleta. Bueno, los 2 años funcionó. Ahorita que ocurre el cambio y para adelante ya no va a funcionar. Entonces hay un cambio.
Y ahí es donde yo no tengo el efecto retroactivo, sino que aquí solo tengo un efecto acumulado y un efecto de aquí hacia adelante. Entonces, el cambio en estimación puede afectar solo el periodo corriente y a periodos futuros. El cambio en estimaciones contables, por ejemplo, en cuentas incobrables, en las estimaciones, afecta el periodo corriente. O sea, aquí hay otro ejemplo. O sea, si yo hago un cambio en la estimación contable de incobrabilidad, o sea, no me afecta años anteriores porque la cobranza del año anterior no tiene nada que ver con la cobranza de este año. ¿Por qué? Porque son condiciones totalmente diferentes. El año pasado pude haber tenido una mejor percepción del cliente en cuanto a su liquidez para pagarme. Este año puede hacer que no lo tenga. Entonces los años no son iguales. Por eso es de que no hay un efecto retroactivo, porque el año en el cual yo estoy calculando la estimación es totalmente diferente al año anterior. Aquí sí no es lo mismo. Y por eso es de que el cambio en estimación habla de un cambio en el importe en libros o el valor actual del activo en este momento y ahí para adelante. Entonces aquí se ve muy claro que el cambio en estimación solo es acumulado y prospectivo. Puede existir que en algún momento exista una duda muy, muy razonable en determinar si es un cambio en principio en contabilidad o un cambio en estimación. Entonces la norma dice, bueno, si usted tiene esa duda de establecer si es un cambio en principio o un cambio en estimación, trabájelo como un cambio en estimación. Yo personalmente no he visto, digamos, esa duda. O sea, yo entiendo, y en la práctica tal vez no lo he visto aún, que existe ese tipo de dudas en tener, bueno, ¿será que es un cambio en política o será que es un cambio en estimación? Yo no lo he visto. Pero si la norma lo dice, obviamente es la experiencia de las personas que formularon las normas y puede hacer que ocurra en algún momento dado. Yo en lo particular no lo he visto, pero si ocurre, la norma dice que si yo tengo esa duda, si es un cambio en estimación o un cambio en política, lo voy a trabajar como un cambio en estimación. ¿Qué voy a divulgar? Las divulgaciones aquí son bien importantes. Voy a hacer una nota divulgando el por qué el cambio, cómo afectó ese cambio y qué periodos me va a afectar y qué efectos va a tener. Claramente, pues yo tengo que hacer un análisis de ese cambio en el momento que ocurre y cómo me va a afectar en ese momento y de ahí para adelante. Entonces la divulgación está muy enfocada a dar una justificación de por qué ocurre el cambio, qué efecto financiero tiene, qué cuentas me afecta, cómo me afecta la utilidad, cómo me afecta el gasto. Y eso es lo que yo tengo que explicar en esa nota. Obviamente yo les voy a enseñar cómo ocurre y cómo se hace esa redacción. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Se dan cuenta, no es tan complicado, digamos, entenderlo teóricamente. Obviamente en los ejemplos, pues vamos a entender mejor esta práctica. Bueno, errores, es la última parte que vamos a ver. Vamos a tratar de darle en 10 minutos porque no es tan complicado los errores. Creo que entendemos que pueden haber errores en los periodos contables y como se los explicaba en su momento, si el error ocurre en el periodo corriente, pues no hay problema. Yo lo corrijo y ahí se acabó el asunto, ¿verdad? Porque pues me di cuenta en el periodo normal, antes de que se generen los estados financieros definitivos, entonces yo puedo corregir el error y no pasó nada. El problema está cuando los errores se detectan en un año corriente, pero son producto de otros años que ya han transcurrido. ¿Cuál es el otro problema que puede ser la corrección de un error? Aquí dice, en la parte teórica dice, dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos. O sea, yo apliqué mal un cálculo y pues error, ¿verdad? Y el problema es que vino de años anteriores. Una mala interpretación o aplicación de políticas contables también me puede llevar a un error. El no advertir de una mala interpretación de hechos, eso me puede llevar a un error. Pero también aquí tengo que tener este tema bien, bien presente, los fraudes. El fraude es un error, pero es un error intencional.
Y el problema es que si yo me doy cuenta de que existió fraude, tengo que irme, y aquí hay claramente un efecto retroactivo, porque el error viene de años anteriores, pero cuando viene de un fraude, ahí hay un engaño. Entonces yo tengo que obligadamente regresar a los años anteriores a corregir el error producto de un fraude, porque ahí los estados financieros estaban alterados, claramente. Entonces, el error puede ser producto de un fraude o puede ser por cálculos mal aplicados. Entonces, cuando se hace una corrección de errores de años anteriores, yo tengo que utilizar la palabra reexpresión. Significa que cuando yo vea en la información financiera estados financieros reexpresados, significa que el error ya fue corregido en esos estados financieros. Entonces voy a tener estado de situación financiera reexpresado. Cuando vea esa palabra reexpresado, significa que en ese año hubo una corrección de error. Entonces la reexpresión es eso, regresar a los años donde pues he detectado que hay error, corregirlo y poner la palabra estado financiero reexpresado. Entonces el usuario de la información financiera cuando ve estados financieros reexpresados va a entender que ahí corrigieron un error. Lo que me va a dar duda a mí como usuario es saber si el error fue un error aritmético o fue producto de fraude, porque puede ocurrir por eso. Y yo tengo que saber. No sé si hay alguna duda o pregunta con esto, o vamos bien. Ok, vamos bien. Sigamos entonces. Claramente aquí se da el mismo caso de la aplicación retroactiva. Yo puedo tener limitaciones en la aplicación retroactiva porque imagínense, si el fraude viene de hace 20 años, Dios me libre, ¿no? Nunca se habían dado cuenta y hace 20 ejercicios contables venía ese fraude que llevó a error. Entonces aquí tengo que tener muy claro hasta dónde puedo practicar el efecto retroactivo producto de este fraude que llevó a error los estados financieros. Y aquí con toda razón yo tengo que corregir ese error porque la información financiera de años anteriores está mal. Si yo presenté una utilidad y resulta que el producto del fraude se estaba presentando utilidad, o sea, puede haber sido pérdida. Entonces ahí sí tengo que tener la conciencia de que tengo que corregir ese error. Pero puede ocurrir una impracticabilidad, entonces yo tengo que revelar cuáles son los motivos de esa impracticabilidad, porque obviamente tengo que tener toda la información, tengo que tener un orden, tengo que tener pues a la gente también que tal vez estuvo en ese momento, si está el mismo contador, pues enhorabuena, porque me va a facilitar aplicar este efecto retroactivo, pero si no está, también es otra limitación. ¿Qué tengo que revelar sobre los errores de años anteriores? Primero, pues, ¿cómo se originó ese error? ¿De dónde viene, verdad? ¿Cómo me afectó la información financiera de años anteriores? Tengo que tener también mucho cuidado porque el error afecta todo, o sea, corregir el error en años anteriores me afecta hasta las utilidades retenidas, me afecta la utilidad del ejercicio, me afecta el pago de dividendos, porque es lo que yo les decía, si yo presenté utilidad y me doy cuenta que hubo fraude y resulta que es pérdida, pero yo pagué utilidades, yo pagué impuestos, entonces corregir todo eso me tiene otras consecuencias, no solo financieras, sino fiscales. Y aquí por eso menciona la NIC 33 relativamente a los dividendos, porque yo ya pagué dividendos seguramente con utilidades que no eran ciertas. Y ahí es donde yo tengo que hacer también un análisis sobre el efecto en las utilidades. Entonces, si se dan cuenta, es bien complejo el tema de los errores, que son cosas que sí pasan, porque tengo que hacer esos cambios y corregirlos. Eso es lo que me pide la norma con toda razón, ¿verdad? Entonces, yo tengo que analizar hasta dónde puedo llegar a corregir los errores.
Si estuviese haciendo una auditoría de estados financieros, claramente en el dictamen pues voy a tener una implicación porque yo voy a emitir un dictamen, pero digamos que se corrigió un error de años anteriores. Yo estoy haciendo una auditoría 2025, veo que hay estados financieros expresados. Eso no significa que el año que yo estoy auditando, pues yo tenga que dar una opinión modificada, no. Yo puedo dar una opinión limpia porque obviamente pues yo estoy haciendo una evaluación y si ya corrigieron el error, pues tengo que evaluar si ya corrigieron el error, pero la norma sí me permite dar en el dictamen algo que nosotros llamamos párrafos de énfasis en un asunto. ¿Qué es ese párrafo? Es un párrafo que no modifica la opinión, pero que sí presenta una divulgación al usuario donde se le informa que se corrigió un error y que pues ya la información financiera ya no presenta ese error. ¿Pudieron haber otro tipo de errores? Sí, obviamente, pero que no afectaron sustancialmente la información financiera. Pero sí es importante, y aquí la norma lo dice, que si hay una corrección de error de años anteriores, la norma me permite, sin modificar la opinión, hacer esa revelación únicamente para que el usuario lo sepa, ¿verdad? Mire, se corrigió un error de años anteriores, eso no cambia el sentido de la opinión que estoy dando, o sea, yo puedo estar dando una opinión limpia y no cambia el sentido de que se corrigió un error, solo estoy informándolo y pues cuando veamos dictámenes se van a dar cuenta que pues yo en el dictamen puedo utilizar otros párrafos, no necesariamente para modificar la opinión, porque para eso está la opinión, pero sí puedo informar de ciertos asuntos importantes que al usuario le sirve para tomar decisiones. Entonces, básicamente, esos son los temas teóricos que vamos a ver. Ya se los dije, no teóricamente, pues son de saber cuáles tienen aplicación retroactiva, cuáles no. El caso de error tiene reexpresión de información financiera cuando corrige un error. El caso de un cambio en política contable lo que hace es un análisis retroactivo nada más. No estoy corrigiendo un error, sino que estoy haciendo un cambio. Y en el caso de las estimaciones, estoy haciendo un análisis en el momento actual. Estoy haciendo un ajuste del importe en libros y de ahí para adelante lo que ocurra, pero tiene sus particularidades. Yo por eso le solicité digamos, el resumen para que tengan una mejor lectura y con los ejercicios que vamos a ver el jueves y viernes, inclusive todavía el día martes previo al examen parcial, pues estemos listos para esos casos que puedan venir. ¿Alguna duda o pregunta que tengan, jóvenes? ¿O todo está claro? Se les fue el wifi, ¿qué pasó? ¿O se quedaron dormidos? Se durmieron. Yo va de hablar y ellos bien dormidos, usted. Típico. Bueno. Entonces, el IC, yo creo que ya se le escucha mejor. Tal vez si da la información que estaba dando al inicio, por favor. No solamente, licenciado, que ya estaba posteado, o mejor yo subí el trabajo a la plataforma de Classroom para la entrega, y que se va a hacer la entrega de la síntesis o resumen de la NIC 1 y de la NIC 8, así como el laboratorio número 2 para el día lunes. Yo en un momento voy a modificar la fecha para que ustedes puedan atender la entrega. Solamente, licenciado. Gracias, sí, quedó para el día lunes a medianoche. Los compañeros del primer salón, pues no les digo, ustedes como que están dormidos, pero los del primer salón estaban, va a llorar, que sí, que déjenmelo para el lunes. Bueno, entonces cambiamos el día lunes, la presentación de los laboratorio 2 y el resumen de la NIC 1 y NIC 8. El laboratorio 3, el IC ya lo subió, pero obviamente no se los puedo pedir todavía porque tengo que darles los ejemplos de los ejercicios que vamos a ver jueves y viernes. Yo diría, yo no sé si les parece que el ejercicio, el laboratorio 3 lo entreguen el día del examen. Yo no soy muy de pedir laboratorios para el examen, pero no sé qué les parece a ustedes si lo entregan el día del examen.
Porque así lo programa de una vez, Lick, en el otro salón también. Perfecto, solo que no lo vayan a sacar de chivo. ¿Por qué? ¿Por qué dice usted? Ya me dejó duda. No, solo- porque lo que podemos hacer es que el laboratorio 3 lo entreguen ellos en Classroom y lo entreguen a más tardar a medianoche, perfecto. que no sea físico, para evitar que, como usted dice, que lo saquen de chivo. Entonces es mejor que lo entreguen el día miércoles en Classroom De a acuerdo, medianoche. de acuerdo, ¿Lo dejamos así? Muy bien. Dejémoslo así, pues. Entonces, dice aquí Orlando, yo tengo una duda de laboratorio, más que todo una pregunta, ¿cuántas notas salen en el ejercicio? Esas ya tienen que hacerlo, o sea, mire, el ejercicio de laboratorio 2 está similar al que hicimos en clase. Podría jurar que es el mismo, solo le cambiaron información. Yo lo vi, me indigné, pero de ahí dije, no, ya. Es mejor que lo practiquen. Es el mismo que hicimos en clase, puedo asegurarlo, solo que le cambiaron nombre y datos. Inclusive no sé si tienen los mismos valores. Pero ustedes hagan las notas y la idea es de que hagan las notas y las dudas que tengan, pues nos pregunten. Pero, o sea, ahorita la idea es que practiquen con el ejercicio. Yo les aconsejo a todos que lo hagan todos. Obviamente tienen que hacer uno para presentarlo, pero el laboratorio es para que lo hagan todos. Entonces, es igual al que hicimos en mi clase, es igual. No le cambiaron, pero solo el nombre, tuvieron la decencia de ponerle, hubieran puesto Gloria, ¿va usted? Lick. No, porque sí, por lo menos Gloria. Sí, Porque ¿para qué no, va? ¿Para qué digamos que es el mismo? Creo que es el mismo, pues. Te nota que es lo mismo. Entonces, solo le tenían que poner ahí Gloria, porque así no te vas a llamar Gloria. Y ya, pero bueno. Pero entonces háganlo y yo, pues las notas que salgan, ¿no? No les vamos a calificar ahí más que todo como lo presento. Bueno, estamos entonces, jóvenes, nos vemos el día jueves. Recuérdense, el día jueves son práctica. Los ejercicios que les trasladó el IC son los que tenemos que ver, así que el día jueves tengan a mano, lean esos ejercicios y traten de ya tenerlos leídos para trabajarlos el día jueves. Nos vemos el día jueves, jóvenes. Buenas noches. Feliz noche. Realmente, buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.